Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Cirly Córdoba. Yo voy a hablar acerca de los capítulos 12 y 13 del libro de Historia del Pensamiento Económico. Iniciando con el capítulo 12, podemos observar las críticas hacia institucionales e históricos hacia la economía neoclásica. La economía neoclásica como tal no nació sin controversia. Esto significa de que desde que inició la economía neoclásica se dio ese patrón de siempre, de siempre ver qué le podíamos quitar o dejar. Y a medida que fue surgiendo la escuela histórica alemana, se puso en cuestión si sus fundamentos fueron cuestionados de una forma, metodológica, y también durante los últimos años de la década de 1880 hubo un acalorado debate entre los austríacos, especialmente Menger, y algunos miembros de la escuela histórica alemana sobre el método que debía utilizarse en la economía. Y la controversia metodológica en la escuela económica neoclásica comenzó a influir en Alemania durante la década de 1840. Esto prosiguió hasta entrando al siglo XX. Muchos de los historiadores dividen que la vieja escuela histórica y la joven escuela histórica, perdón, estaban ligadas entre sí, pero tenían unas diferencias de opinión debidas principalmente a los cambios de los problemas que habían en Alemania y también de las reacciones a la teoría ortodoxa entre los primeros autores y los posteriores. La vieja escuela histórica. Bueno, en la vieja escuela tenemos a los autores más importantes que eran Friedrich List, Wilhelm Roscher, Bruno Hildebrand y Karl Knight, que ellos sostenían que la teoría económica no era válida para todas las épocas y culturas. O sea que las conclusiones de Adam Smith, Ricardo y J.S. Smith, aunque eran válidas para una economía en vías de industrialización como la de Inglaterra, no lo eran para la Alemania agrícola. Esto quiere decir que en Alemania todavía no estaba industrializado para esta época. Y la joven escuela histórica son los autores que, al igual que los miembros de la vieja escuela histórica, ellos atacan a la teoría económica clásica, especialmente la idea de que era válida para todas las épocas y lugares. Ellos traían ideas diferentes a la economía clásica. O sea, refutaron por completo el trabajo de Adam Smith. Luego entra el método histórico en Inglaterra, y que fue durante el último cuarto del siglo XIX. Algunos autores ingleses criticaron la teoría clásica ortodoxa y defendieron el enfoque histórico para estudiar la economía. Estos autores no constituyen un grupo unido como los de Alemania, ni en ellos influyeron directamente los autores alemanes. Esto quiere decir de que es un método que surge en Inglaterra. Luego están los primeros críticos o los críticos más principales hacia la teoría económica neoclásica, que es Thorstein Veblen, que es el padre intelectual de la rama de la heterodoxia estadounidense, que suele denominarse como institucionalismo. O sea, este ya creó la teoría neoclásica, ya criticó a la teoría neoclásica desde un punto de vista institucional. Sus discrepancias científicas y éticas con la teoría ortodoxa influyeron extraordinariamente en el desarrollo del pensamiento heterodoxo en Estados Unidos. Esto quiere decir de que él se desligó del método ortodoxo que venía desde Adam Smith con el pensamiento de la economía clásica, hasta que este revolucionó el pensamiento como tal y basó su propia teoría. Y las críticas de Veblen a la teoría neoclásica
son que él acuñó el término neoclásico para poner énfasis en la ascendencia clásica de este tipo de teoría económica. Él pensaba que el enfoque clásico como el neoclásico eran poco científicos. Entonces, para él no era válido el enfoque neoclásico. O sea, él no estaba a favor de la teoría neoclásica. Y otra cosa, otro punto importante de Thorstein Veblen, que él se burlaba o se jactaba de las personas que seguían con los métodos ortodoxos en la economía. Luego está Wesley Clark Mitchell, que él atribuyó su manera de enfocar la economía al hecho de que cuando se fue a Chicago, a Estados Unidos, estudió tanto filosofía como economía. Él encontró la economía más fácil que la filosofía y también pensó que las teorías económicas, desde Quesnay hasta Marshall, eran bastante rudimentarias en comparación con las sutilezas de las metafísicas, que la parte técnica de la teoría era más fácil. Para Mitchell, bueno, él critica los modelos abstractos de la teoría ortodoxa. Él dice que la teoría económica de tipo especulativo es barata y fácil de reproducir o de producir, como las matemáticas superiores o la poesía, siempre que se tenga el don. Para él, la economía era como producir las matemáticas o producir una obra de poesía. O sea, él miraba el enfoque económico desde su punto filosófico. Luego está John Commons, que Commons hizo importantes aportaciones a la economía en Estados Unidos. Él se especializó en tres grandes campos, que era la forma social, la enseñanza de doctorado y la economía del trabajo. Y una de sus aportaciones más significativas fue la legislación social, en cuya formulación desempeñó un papel decisivo. Y las ideas económicas de Commons estaban basadas, aunque él llegó a su crítica de la economía ortodoxa por su propia cuenta, la evolución de él es paralela a la de Veblen o la de Mitchell. Y su manera de enfocar los problemas sociales rechaza también el enfoque deductivo, estático y estricto de la teoría neoclásica. Commons trató de integrar en el análisis todas las ciencias sociales o el derecho. Luego está John Hobson, que Hobson es como muchos economistas heterodoxos, él vio los fallos de un solo de la teoría ortodoxa y fue capaz de describirlos, pero él nunca formuló una estructura teórica capaz de echar por tierra la doctrina aceptada. O sea, él vio todo lo que estaba fallando la economía ortodoxa, pero él no fue capaz de estructurar un nuevo modelo económico, un nuevo modelo de pensamiento sobre esta economía. Y él criticó la idea de John Neville Keynes de que podemos distinguir entre lo que es, lo que debería de ser y la tendencia ortodoxa de analizar únicamente lo que es. Para Hobson, la teoría económica era útil precisamente porque ayudaría a la sociedad a lograr lo que debería ser. Y luego entramos al capítulo 13, que entramos ya a las críticas austríacas a la economía neoclásica, también el debate sobre el socialismo y el capitalismo. Los economistas de la corriente ortodoxa, ellos no suelen dedicarse a la cuestión más general de qué sistema es preferible, el socialismo o el capitalismo, sino que se dedican a analizar los mercados. O sea, estos economistas de una corriente ortodoxa que ya manejan sus métodos con los lineamientos ya de la economía neoclásica y la economía clásica, ellos no ven necesario el debate sobre el capitalismo o el socialismo. Ellos lo que ven es el análisis sobre
movimiento de los mercados o el movimiento comercial. Luego está la definición de capitalismo y socialismo. Bueno, cuando hablamos de una idea teórica que son el capitalismo y el socialismo, tenemos sistemas existentes que ya contienen los elementos como el capitalismo teórico, como el socialismo teórico. Y los orígenes de estos dos sistemas sociales son muy diferentes. Bueno, el capitalismo es un sistema que se desarrolla históricamente y que cuando los economistas trataron de explicar su funcionamiento, se convirtió en una estructura intelectual o teórica. Por otra parte, el socialismo, se desarrolló primero intelectualmente como una estructura teórica o como una alternativa a los sistemas existentes y más tarde comenzó a probarse como un sistema ya existente. O sea, ambos se entrelazan pero tienen un diferente origen. Y la aparición del pensamiento capitalista. Bueno, cuando hablamos del pensamiento capitalista, nos damos cuenta de que surgen unos nuevos bienes económicos, el trabajo, la tierra y el capital. El pensamiento económico capitalista es en el que la tierra es la propiedad de los terratenientes. Podremos decir que son los dueños del terreno. Ellos reciben las rentas y el trabajo es controlado por los trabajadores que reciben los salarios. Y el capital es controlado por los capitalistas que recibían los beneficios. Un ejemplo claro sería, yo soy dueña de una biblioteca, o sí, yo soy dueña de una biblioteca. El terreno de la biblioteca yo lo pago porque es un terreno alquilado, o la tienda en sí, la biblioteca, el local, yo lo estoy rentando. Yo tengo empleados y o sea, mis empleados trabajan dentro de la biblioteca y de las ganancias o del trabajo que ellos hacen, sale el dinero para pagar mi local, para mi renta, para pagarle a ellos y sale el beneficiado al final es el capitalista mi, que sería como la persona que me renta. Entonces, ese es un ejemplo claro. Creo que queda, queda explicado mi punto. Luego está la evolución del pensamiento austriaco, que aunque los miembros de la escuela austriaca examinaron a veces cuestiones formales, también ellos analizan cuestiones generales, creyendo que eran más importantes para el pensamiento económico que las cuestiones técnicas. Para los austríacos, el precio correcto era cualquier precio producido por la estructura institucional correcta. Y pasamos al desarrollo del pensamiento económico socialista, perdón, que algunos de los primeros críticos del capitalismo tienen tan poco en común que quizás sea discutible llamarlos socialistas. O sea, existe esa contrariedad que tal vez algún crítico del capitalismo lo llaman de un solo socialista. Y el elemento más común en este grupo tan diverso es la idea de que el funcionamiento del capitalismo en Europa Occidental del siglo XIX no era armonioso. Fue cuando surgió el pensamiento económico socialista. Luego entramos a hablar de uno de los grandes del socialismo, que sería Karl Marx, que él sostenía que el capitalismo estaba abocado al fracaso por las contradicciones internas, que era lo que discutía anteriormente, y que sería sustituido por el socialismo y finalmente por el comunismo. O sea, del socialismo pasamos al comunismo. Marx defendía una visión alternativa de los sistemas económicos en la que desempeñaba un papel fundamental. O sea, las tensiones que creaban contradicciones internas dentro de un sistema económico.
Luego está la aportación austríaca hacia el socialismo. Y sabemos que en el socialismo existen los factores de producción. En parte no eran en su mayor parte, perdón, de propiedad individual, eran también de propiedad de la comunidad. Mises, un austriaco, sostenía que como no había propietarios independientes de los factores de producción, no habría ningún mercado de factores y ningún conjunto de precios determinado en estos mercados. Luego hablamos de la planificación y la teoría económica como una evaluación. Ya con la caída de muchas de las economías socialistas en la década de los 90, los intentos de introducir los mercados resultaba útil volver atrás y examinar el debate sobre la planificación económica socialista. Basándonos en esta perspectiva histórica, parece que en la práctica corriente, la corriente económica principalmente estaba en un error y que Mises y Hayek tenían razón. O sea, hablamos ya del desplazamiento del socialismo, ya cuando surge un total despliegue del capitalismo a nivel mundial, que es el sistema o el modelo económico que impera a nivel mundial. Son pocos los países que siguen con el patrón socialista y también son contados los países que manejan un sistema económico comunista. Y pues esto sería todo de mi parte, licenciado. Muchísimas gracias.